Buena tarde, familia bella. Pues aquí andamos. Bien. Hoy voy a hablar de un tema eh, que a mí me ocupa, me preocupa y me ocupa. Y no es un tema serio, no es un tema así que te va a hacer reír ni mucho menos. Y es un tema indicado para que la gente aprenda un poquito qué es la depresión y por aquellos que pues puedan haber pasado por estos procesos o tengan familiares o conocidos, ¿no? Y los que no saben mucho al respecto, cuando menos abrirle un poquito el panorama de su mente, ¿no? Porque la depresión es un problema de salud real, constante y de acuerdo a la realidad que vivimos, cada vez más en incremento, ¿verdad? No me voy a meter en estadísticas, datos en general ni nada, pero para tratar de hacer esto en tiempo y forma, pero la depresión es un problema de salud real a nivel global y cada vez se ve incluso en gente más joven, ¿no? Porque antes pues tenías que tener cierta edad, haber pasado por tantas experiencias y cosas así para tener depresión, pero ahora gente muy joven, ¿no? Entonces, en primer lugar, si tú conoces a alguien que está pasando por esto, envíale este video y si tú has pasado por esto, te vas a poder relacionar con lo que digo. Y si no, quisiera empezar diciéndole a la gente que si tú no sabes realmente qué es la depresión y alguien alguna vez se la pasa en su casa, acostado, no sale mucho, está bajoneado, está tirado, desmotivado, no come mucho, no, en vez de, si no sabes nada al respecto y te pregunta, te dice, se abre de confianza de que tiene ese problema, que está deprimido o algo, en vez de criticarlo, en vez de elaborar un juicio, primero infórmate y sé empático con esta persona antes de decir cualquier cosa. Decir, no, creo que si no sabes nada al respecto, lo que debes decir es, ok, pues no entiendo mucho en este momento, pero yo te quiero y te aprecio y quiero que sepas que cuentas conmigo y estoy aquí. Eso es todo. Porque te voy a decir una cosa, yo tuve, de mi experiencia personal, yo tuve la primera experiencia, contacto con la depresión cuando estaba muy joven, como 20 años, pero no en mí, sino una persona muy querida y muy cercana a mí. Y, pero yo tenía 20 años, mi nivel de conciencia y mi experiencia era totalmente distinto al que es ahora, después de 50 años. Entonces, eh, yo me acuerdo que mi reacción era para esta persona, en mi pensamiento, y a veces se lo llegué a decir, no manches, o sea, levántate de la cama, o sea, quítate mamadas, son puros cuentos, perdón, cosas así, ¿no? Entonces, por eso estoy diciendo esto, porque hay gente que no sabe lo que está pasando tal persona y, y pues no lo puede entender, pero luego justifica, ¿por qué estás tanto en la cama, hombre? Salte, no el mundo, anímate, o empieza tal vez a decirle cosas, pero no puede entender lo que está pasando esta persona porque son cambios a nivel fisiológico, químico, ¿no? Hormonal, que esta persona no puede controlar, ¿no? Que no sabe, no tiene las herramientas. Y permítame decirle tal vez haga uno más, un video más al respecto, permítame decirle a quien esté pasando por eso, sea moderado o algo, porque hay muchas personas que pasan y que no le dicen a nadie, sea por vergüenza, por culpa o no se tratan o algo, y la depresión pasa de ser moderada a ser severa, y cuando pasa a ser severa, pues sí, esas personas caen en un letargo y en una depresión muy tremenda que puede llevar incluso hasta buscar la salida fácil o la puerta falsa, como dicen. Y sí, hay un índice alto, que tampoco tengo las estadísticas, pero hay un índice alto, no quiero hacer esto alarmista, de suicidio en casos de depresión severa, ¿no? Entonces, primero yo le diría a una persona que tiene estos episodios, no está sola, ¿no? No está sola porque, pues no, tal vez esto no sea alentador, pero hay mucha gente en el mundo, miles, millones de personas que están pasando por este proceso. Tal vez no sea muy alentador eso, saberlo, pero cuando menos, sobre todo, no estás solo, no te quedes con eso. O sea, si tú no lo puedes manejar, acércate a alguien que o ya haya pasado por la historia o un
¿por qué no? Un psicólogo, un psiquiatra, un profesional de la salud, de la mente, ¿por qué no? Más sin embargo, te voy a decir una cosa, antes de que te vayas por el camino de la medicación, que los psiquiatras son muy dados a, bueno, ahí te van unos ansiolíticos y ahí te va esto para mantenerte atontado, que estés tranquilo y todo eso, o lo que sea, o ahí te va esta otra cosa, que si bien ayudan, hay herramientas que puedes usar, hacer unas técnicas que puedes usar, y de esto he hablado yo mucho anteriormente, ¿no? Otros videos de técnicas de respiración, técnicas de meditación, eh, eh, afirmaciones mentales positivas, el ejercicio, la disciplina, ¿no? Todo eso son herramientas que son dadas, pero hay herramientas muy específicas que son dadas para tratar la depresión, ¿no? Sobre todo busca también meditaciones guiadas para ansiedad y depresión. Muchas son muy cortitas, pero son efectivas si las practicas en la noche y todo eso. Te da herramientas. Háblalo, platícalo, busca la forma de trabajar con eso. Y también, algo muy importante que quiero decir es, si tú tienes ansiedad y ese tipo de cosas, lo que puedes entender es que puedes cambiar la perspectiva de cómo lo ves y aunque parezca difícil, pero podrías decirle a la depresión, considerarla más que como un mal, un bien, más que como un padecimiento, algo feo, una herramienta, una maestra. Podrías decirle a la depresión, tú eres mi maestra porque vienes a enseñarme. Y eso es lo que es, a final de cuentas, la depresión es o mucho pasado, o no has perdonado, no has soltado, o algo en tu vida no te hace feliz, y está en el subconsciente y tienes que ir al subconsciente para ver cuál es esa raíz, o cuáles son las raíces, o incluso si no llegaras a entender, fíjate lo que te voy a decir, cuál es la raíz, eh, poder aceptarlo, trabajarlo, abrazarlo, bendecirlo y decir gracias maestra porque vienes a decirme que tengo que trabajar en mi interior, en algo que no es sanado. Enséñame qué es, enséñame el camino hacia lo que tengo que sanar, porque no eres más que una señal, es una maestra. Ya te conozco, pero no tienes más poder que yo, no tienes más poder que mi mente. Mi mente te crea, mi mente puede cambiar el chip. Puedes hablarle a la depresión como si fuera porque es energía y es un ente viviente, puedes hablarle como si fuera un ente viviente y, y trabajar, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de la depresión esto lo quise hacer porque recientemente, por ejemplo, una persona cercana, ¿no? Una compañera, pues la vi llorando, ¿no? Como 2 días, así, los ojos llorosos, y yo hice un poquito la distancia para no, pues, intrometerme, pero eventualmente sí le pregunté, ¿cómo estás? ¿Qué tienes, no? Y ella me decía, no, manches, o sea, tengo una depresión tremenda y lo curioso, lo que me llamó la atención es que es una persona exitosa financieramente y en su vida y aparentemente en su familia, pero con esto quiero decir, después llegó un amigo que pues también no lo vi por 4 días, ¿no? Y ese amigo lo veo casi diario, entonces le digo, pues ¿qué, por qué? ¿Dónde estabas? No, es que estaba enfermo, me diagnosticaron que amibiasis, amibas. Pero un día después me lo topo y me dice, no, la verdad es que tengo una depresión tremenda y me tumbó en la cama y no puedo salir, no estoy motivado. Entonces, esto está alrededor de nosotros, está alrededor de ti. Puede que tengas un familiar o algo. Eh, Esto es más que nada para eso, para que te hagas consciente de que existe, de que cómo debes tú entenderlo y el que lo tiene, pues cómo debe empezar a tratarlo, cuál debe ser su perspectiva, porque no es de los medicamentos, los medicamentos lo maquillan, pero tú tienes que entender que es un maestro, una maestra que viene a enseñarte y que puedes simple y sencillamente aprender su lección, soltar, perdonar y mejorar, cambiar el chip. Bendición familia, espero que de alguna manera a alguien esto le llegue al corazón, le sirva y muchísimas gracias por pasar tiempo conmigo.